Podemos comenzar, señorita Cristina, gracias. Muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar esta capacitación. Señoras y señores, muy buena tarde. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley 29783. Saludamos a las autoridades presentes en esta capacitación virtual, al vicerrector académico de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza. Asimismo, también saludamos al ingeniero industrial Elvis Retuerto Chonta, ponente del día de hoy. Esta charla es realizada por la Oficina General de Recursos Humanos y tiene por objetivo dar a conocer la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el enfoque de sistema de gestión que propone. Además, está dirigida al personal de facultades y dependencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mantenemos los micrófonos apagados. Me indican de que no se está escuchando al vicerrector, su micro está apagado. Ya, bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes y, en primer lugar, deseo expresar mi más caluroso saludo a la Oficina General de Recursos Humanos, quienes promueven esta capacitación que lleva por título Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley 29783. Así como también agradecerle al ponente de orden que hoy día nos está presente, a todos los asistentes a este evento de vital importancia para conocer los alcances de la seguridad en el trabajo, ¿no? A los organizadores y a todos los asistentes en general. Como es de conocimiento, todo sistema de gestión se caracteriza porque primeramente tiene que tener una política, ¿no? Que es justamente la política que podemos nosotros caracterizarla o definirla como un arte, como una doctrina que viene de la más alta autoridad. Eso quiere decir que si en una institución no hay una política para hacer este tipo de actividades, entonces no podemos seguir. Todo sistema de gestión tiene que velar primeramente porque exista ese compromiso de la más alta autoridad. El resto, como se dice, cae por propio peso, en todos los niveles que se den en este sistema de gestión administrativo. En este caso, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ustedes observan en la lámina, es cierto, está promovida justamente por el sistema Deming. El modelo Deming tiene que ver con el PHVA, planificar, hacer, ver y actuar. Cada uno de estos lineamientos nos llevan a lo que se llama la mejora continua. ¿Y por qué no decir la mejora continua en la seguridad en el trabajo? ¿Por qué? Porque este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que promueve primeramente la identificación de los diferentes peligros que se dan en la actividad del trabajo. Hablamos de peligro de tipo físico, como puede ser, por ejemplo, estar en ambientes con calor o con frío, o de repente con irradiación, ¿no? Como también, por ejemplo, los peligros químicos sometidos a diferentes sustancias químicas. Y eso lo observamos nosotros en los laboratorios, en los gabinetes, ¿no? Donde hay este tipo de actividades que generan este tipo de peligros. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Tenemos justamente también los peligros ergonómicos que justamente se caracterizan por las malas posturas, las formas de caminar, las formas en el sentido de sentarse, donde la mayor parte del personal administrativo que tiene ese trabajo de estar
sentado durante más de 8 horas, pues con el tiempo se generan lo que se llaman las enfermedades profesionales. Entonces, así, todo tipo de peligros en la actividad industrial, en la actividad administrativa, tenemos diferentes tipos de peligros que son múltiples, ¿no? Pero que en este sistema de gestión se identifican los peligros, pero que hay que evaluar los diferentes riesgos a lo que somos sometidos y que justamente hoy en día es muy importante reducirlos o minimizarlos. Y eso se hace mediante justamente lo que se llama un sistema que tiene que ver desde los mismos sistemas de prevención hasta los mismos sistemas de corrección, hasta llegar a los llamados materiales de protección personal. En ese sentido, la ley 29.183 es una ley justamente dada en el Perú que promueve este sistema de gestión de seguridad. Por eso quiero resaltar algunos de los beneficios, por ejemplo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ustedes van a observar y tienen a bien escuchar. Por ejemplo, ¿qué conseguimos con la adopción de esta ley y también con la aplicación del sistema de seguridad y salud? Por ejemplo, la reducción de riesgos. O sea, la tendencia es de minimizar los riesgos. No podemos eliminar los riesgos se evalúan, solamente los peligros son identificados en el aspecto laboral. También, por ejemplo, tenemos como beneficio el cumplimiento legal. Esta ley justamente asegura que la organización como es San Marcos siga las regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. También un beneficio es mejorar la imagen de San Marcos, porque justamente cuando nosotros reforzamos este tipo de iniciativas, estamos reforzando la imagen, la reputación de San Marcos como empleador responsable. También, por ejemplo, aplicando esta norma, tenemos que incrementar la productividad. ¿De qué manera? Porque estamos promoviendo un ambiente de seguridad y salud donde se mejora el rendimiento y el compromiso de parte de todos los trabajadores, de todo el personal que nosotros estamos viendo. Ahora también, ¿qué más conseguimos? El ahorro de costos, porque seguramente al reducirse los riesgos de la seguridad, tenemos menos accidentes, reducimos los gastos médicos y la interrupción en la producción, sobre todo en horas de trabajo, porque nuestro personal al enfermarse genera permisos, genera descansos y ahí justamente hay costos que atender. Entonces, si nosotros atendemos la seguridad del trabajador, ahorramos costos, aunque parezca mentira. En este sentido, estamos convencidos que esta capacitación que ustedes van a tener logrará impulsar la reflexión y el interés de los trabajadores, en este caso de nuestra querida alma mater, en beneficio de su ambiente laboral y también en base a la mejora de la calidad de vida que todos debemos aspirar, ¿no? La calidad de vida se puede medir de múltiples maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando miramos desde el punto de vista laboral, mire, yo les explico, porque cuando algún trabajador, por ejemplo, que trabaja en alguna industria, por motivo del trabajo pierde la audición, porque no tuvo justamente los diferentes mecanismos de protección y de seguridad. Entonces, la empresa, por más que le asigne una buena remuneración, por más que le dé buenos aportes justamente por el daño causado por la pérdida de la audición, pero entonces, ¿de qué sirve el dinero cuando de por medio ya perdió la audición? Entonces, eso es de por vida. Entonces, nosotros lo que queremos a través de este curso es que se den los mecanismos, los conocimientos básicos que nos ayuden a mejorar esa calidad de vida en el conocimiento. Creemos que este tipo de iniciativas de recursos humanos son muy importantes de tomarlas y saludo a todos los trabajadores, a todo el personal que asiste a este tipo de cursos, no solamente porque necesitamos como un documento para la capacitación, para nuestro escalafón, sino tomémoslo también como una medida que nos puede ayudar también a mejorar la calidad de vida, a mejorar la seguridad y a mejorar los estándares de calidad de nuestra universidad. Por ese mismo es que declaro inaugurada esta conferencia y a todos muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Hemos escuchado al doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza,
rector encargado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, vamos a continuar con el programa y a estas horas de la tarde escucharemos la ponencia del ingeniero industrial Elvis Retuerto Chonta, con su ponencia sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783. Vamos a conocer un poco más de nuestro ponente. Él es egresado de la Maestría de Prevención en Riesgos Laborales y Ambientales de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la misma universidad. Cuenta con certificado como auditor interno de sistemas de gestión ISO 45001 y con diplomado en sistemas integrados de gestión a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenido, ingeniero Elvis Retuerto Chonta. Cristina, tiene un problema técnico, en unos minutos se conecta. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte nuestro ponente. Recordamos de que esta capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783 tiene por objetivo que se conozca la ley de seguridad y salud en el trabajo y el enfoque del sistema de gestión que propone para garantizar condiciones laborales seguras, saludables y adecuadas para todos los trabajadores del país. Asimismo, esta norma está diseñada para proteger la vida, la salud física y mental y el bienestar general de todos los trabajadores. Entonces es muy beneficioso para nuestra querida Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, el marco legal proporcionado por la ley 29783 establece las pautas para la implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en virtud de esta normativa las organizaciones llevan a cabo procesos de identificación, evaluación y control de los riesgos laborales con la finalidad primordial de promover una cultura de prevención y de los riesgos laborales en el país. Por eso, qué importante las palabras del rector encargado, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, que nos explicaba lo importante que es no solamente conocer esta ley de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no solo conocerla, sino también hacerla parte de nuestro trabajo como parte importante de la fuerza laboral de nuestra querida universidad. Hacerles presente también los componentes claves de esta norma. Ya tenemos ya tenemos en la sala a nuestro conferencista, el señor Elvis Retuerto Chonta. Ingeniero Retuerto Chonta, ¿está conectado? Buenas tardes. Listo, tenemos al ingeniero Elvis Retuerto Chonta con su ponencia sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783. Bienvenido. La mañana del 15 de diciembre del 2019, peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta el local de McDonald's, ubicado entre el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, en el distrito de Pueblo Libre. Al interior del establecimiento yacían los cuerpos sin vida de dos jóvenes, de 18 y 19 años, ambos trabajadores del local de comida rápida. Causa atribuida al accidente. El dispensador de gaseosas del restaurante, de acuerdo al peritaje mecánico eléctrico, presentaba cables eléctricos pelados, deficiente aislamiento debido a manipulaciones y adaptaciones de accesorios, por lo que la carcasa presentaba una fuga de una corriente eléctrica letal. Con este penoso y triste acontecimiento vamos a dar inicio a la capacitación, a la presentación de hoy. Soy el ingeniero Elvis Retuerto y vamos a abordar este sistema. Agradezco mucho la presentación, agradezco mucho las palabras del vicerrector y la concurrencia de ustedes, la audiencia.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la Ley 29783. ¿En qué radica la importancia? La importancia radica principalmente en garantizar la seguridad de los trabajadores, prevenir accidentes o enfermedades que justamente provengan de estas actividades, abarcando, como no, la protección integral, ¿no? Es decir, una protección que involucre tanto la salud física, mental y social, en este caso de los servidores, de los colaboradores o de los trabajadores. Trabajar seguro y sano es un derecho, ¿no? Ya tenemos en nuestra Constitución que nos indica el derecho a la salud, a la vida, ¿no? Es algo que enmarca, digamos, toda nuestra normativa en prevención de riesgos laborales. Hablando un poco de historia, vemos cómo en la Revolución Industrial empezaron a haber cambios profundos a nivel económico, a nivel social, ¿no? Los cuales, digamos, involucraban a su vez muchos peligros y riesgos de los cuales hasta esa época de repente no se conocían, ¿no? Como por ejemplo las partes móviles de diferentes maquinarias, equipos, ¿no? Que podrían producir en un trabajador amputaciones, aplastamientos, ¿no? Una época en la cual el trabajo infantil también era muy común en las fábricas, en las cuales se exponía a estos menores a diferentes actividades de alto riesgo, ¿no? En este tiempo tampoco existían regulaciones normativas o marcos legales que, digamos, promuevan o procuren la integridad y la salud de un trabajador, ¿no? Es en este contexto que poco a poco la seguridad va a ir mejorando, va causando preocupación en las personas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una importante organización de los sindicatos para, por ejemplo, ver el tema de las horas de trabajo, porque las jornadas eran muy extensas, en algunos casos de 12 a 16 horas de trabajo, ¿no? Buscaban también los salarios justos, ¿no? Y también se daba una iniciativa importante en esta problemática, que era la de la seguridad y la salud en el trabajo. Ya en la década de los 40, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la conciencia sobre riesgos laborales también se hizo importante, ¿no? Ya en 1947, la OIT, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo, establece normas que regulan precisamente la prevención de riesgos laborales, ¿no? Para la década de los 60, ya varias naciones, varios países intentan, digamos, tomar más en serio esta problemática y adoptan leyes y regulaciones más sólidas, ¿no? Por ejemplo, ya en el año 70, Estados Unidos crea la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Más conocida como OSHA. Es un organismo, es una institución que, digamos, es un referente respecto a las directrices de prevención de riesgos laborales, de prevención de accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Para nuestra época, digamos, se han introducido diferentes enfoques, como por ejemplo el de la OSHA 18001, ¿no? Que es un sistema de gestión que también, ¿no? Trabaja bajo el enfoque de Deming, que es el de planificar, hacer, actuar y verificar y actuar, ¿sí? Esta norma ha ido siendo reemplazada en el año 2018 justamente por una norma estandarizada, ¿no? Conocida como ISO 45001, que es sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. El aspecto clave en esta norma es el del liderazgo, ¿no? En este caso de los empleadores, a través de la prevención, a través de la formación y capacitación de los trabajadores y la asignación de responsabilidades dentro de este marco, ¿no? Vemos pues entonces cómo la seguridad y salud en el trabajo ha ido de a pocos, ¿no? Ha ido mejorando a través de una narrativa de un progreso continuo, ¿no? De una creciente preocupación por la importancia de proteger la vida y el bienestar de todos los trabajadores en todos los sectores económicos y en todos los países, ¿no? A continuación, quiero que por favor me acompañen a ver este video, el cual nos va, digamos, sensibilizar un poco más respecto a la prevención de riesgos laborales y a qué consecuencias pueden ocasionar, tanto para los trabajadores como para sus entornos cercanos, como son sus familias, ¿no? A ver, por favor. I'm the sous chef here. If any luck, I should be head chef by next year. I got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close.
want to take my family on a nice vacation. Soon I get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. It's been an accident! Run, get the help! Accident? It's just an accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! Take care of that stick? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisors don't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all my safety equipment. Bueno, ya aprovechando, digamos, el video, el cual nos sensibiliza y nos indica también de que los accidentes no ocurren al azar o no ocurren por mala suerte, sino es por debido a una falta de acción, digamos, ¿no? Falta de previsión. Bueno, ya luego de haber visto un poco de historia respecto a la seguridad y salud en el trabajo, y este video que nos sensibiliza un poco también respecto a la prevención, ¿sí? Vamos a enmarcarnos en lo que es en nuestra ley, ¿no? En nuestra ley base de todo este marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta fue aprobada el año 2011, ¿sí? El 20 de agosto, y las cuales ha ido también sufriendo ciertas modificaciones, ¿no? Dos leyes que digamos, cambian algunos artículos, y los decretos supremos o reglamentos también, ¿no? La ley 29783 se sustenta o tiene como pilares estos 9 principios, ¿no? Estos 9 principios que van a embarcar, digamos, todos los artículos que la contienen. El principio de prevención, ¿sí? En el cual adjudica al empleador, digamos, todas las acciones preventivas, todas las acciones necesarias para evitar que el trabajador se atente contra la vida, contra el bienestar, contra la salud del trabajador, ¿no? Está, digamos, en la cancha del empleador tomar todas estas medidas, estas previsiones, ¿no? Incluso a personas que ingresan al ambiente de trabajo, ¿no? Que de repente no tienen que ver con la labor, pero que ingresan. Entonces, este principio nos indica de que es el empleador quien debe garantizar todas las condiciones para evitar justamente estos daños, ¿no? El principio de responsabilidad se da cuando, por ejemplo, falla el principio de prevención, ¿no? Es que ocurre de repente un accidente, una situación negativa, ¿no? Un daño, una lesión. Entonces, es el empleador quien asume, digamos, las consecuencias de este evento, ¿no? Consecuencias como, por ejemplo, pueden ser administrativas, ¿no? Que es a través de las multas, como por ejemplo de SUNAFIL. Pueden ser consecuencias civiles, a través de indemnizaciones al trabajador afectado. O pueden ser también consecuencias a nivel penal, ¿no? Que también está enmarcado dentro de la normativa. El principio de cooperación, que va más enfocado en cómo los sindicatos, los gobiernos y los empleadores, digamos, se reúnen para comunicarse y establecer, digamos, convenciones que ayuden a la prevención de riesgos, ¿no? La información y capacitación también es muy importante. Informar al trabajador, como por ejemplo, cuando uno entra a un lugar de trabajo, tiene que recibir recomendaciones, ¿no? Respecto a la labor que va a desempeñar, tiene que ser capacitado cada cierto tiempo, ¿no?
Ya vamos a ver más adelante cómo la ley nos obliga a tener 4 capacitaciones de seguridad como mínimo durante el año, ¿no? Entonces, es importante formar a nuestros servidores, a nuestros colaboradores, en respecto a la sensibilidad para detectar peligros y evaluar riesgos, ¿no? La gestión integral, que tiene que ver con justamente integrar lo que es seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades, ¿no? No podemos, digamos, encerrar que la seguridad o la prevención le corresponde a cierto grupo de trabajo o a cierta área de la empresa, ¿no? Sino que la seguridad tiene que estar involucrada en todas las actividades, ¿no? Si, por ejemplo, voy a hacer un pintado de un edificio de 4, 5, 6 pisos, entonces yo tengo que seguir ciertos lineamientos, ¿no? que nos dicten en este caso la seguridad, como por ejemplo hacer un análisis de trabajo seguro, por ejemplo seguir un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Utilizar los implementos de seguridad. Entonces, todos esos lineamientos yo tengo que integrarlos, tengo que, digamos, hacerlo inherente a la actividad que yo hago, ¿no? La atención integral de salud, que es el otro principio, nos involucra lo que es que el trabajador que sufra consecuencias adversas, accidentes, lesiones, tiene derecho a recibir la atención adecuada, ¿no? Es decir, atención a su salud, ¿no? Atención a los procesos de rehabilitación y de reinserción al trabajo, ¿no? La consulta y participación, que viene enfocada principalmente a los funcionamientos del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? La primacía de la realidad. Esto va más por la parte de la labor inspectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando un inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, entra a una empresa y detecta que de repente ocurrió un accidente, ¿no? Entonces recibe los registros de las personas que han sido capacitadas, ¿no? Respecto a lo que pudo haber ocasionado el accidente, y se da con la sorpresa de que muchos de los trabajadores que aparecen en el registro no han recibido la charla, ¿no? O la capacitación. Entonces el inspector de trabajo toma una posición en la cual la realidad es quien va a valer, ¿no? Respecto al soporte documentario, los registros que existan, ¿no? Y el principio de protección, que es asegurar, ¿no? De que los trabajadores laboren, realicen sus tareas o actividades en un entorno seguro y saludable, ¿no? Que sea compatible también con la dignidad misma del trabajador. Entonces, vemos que estos 7 principios, o estos 9 principios son importantes para, digamos, entrar en contexto con respecto a la normativa legal. El objetivo principal de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Una cultura de prevención es modificar, digamos, el pensamiento, ¿no? El pensamiento que tiene el peruano de decir que no va a pasar nada, que no va a ocurrirme, o cosas así, ¿no? El principio de cultura es cambiar justamente el chip, ¿sí? Del trabajador, en el cual ellos ya puedan identificar peligros, ellos puedan tomar acciones de control para prevenir lesiones o enfermedades, ¿no? En el cual el trabajador, digamos, apoya a sus compañeros también para que adopten estas medidas de prevención, estas medidas de protección. Entonces, el objetivo de la ley es justamente eso, ¿no? Cambiar el comportamiento, cambiar la mentalidad del trabajador peruano, de los empleadores peruanos, con respecto a los peligros o riesgos que pueda haber producto de la actividad que hacemos todos, ¿no? Que es el de trabajar. Tenemos 3 elementos importantes, ¿no? Que van a contribuir para el objetivo de la ley. En este caso tenemos al Estado, que va a trabajar como un ente regulador, como un ente que va a digamos, promulgar normas, ¿no? Leyes que van a ayudar a la prevención de riesgos. La postura del empleador, de los empleadores, o digamos, la contribución de los empleadores es principalmente el deber de prevención, ¿no? Y la de los trabajadores y sindicatos es participar de estas acciones de prevención y de estas regulaciones también del Estado, ¿no? Entonces, estos 3 elementos conjugan o se apoyan mutuamente para justamente promover una cultura de prevención de riesgos laborales. El ámbito de aplicación de la ley es total, ¿no? Todos los sectores, sean público, privado, sean trabajadores independientes, empresas pequeñas, micro, medianas, todas están sujetas o están, digamos, incluidas o deben incluir en su prevención de riesgos el sistema de gestión de seguridad basada en la ley. Inclusive las Fuerzas Armadas, la Policía, la Marina o las Fuerzas Aéreas, ¿no? Entonces, nadie se escapa, ¿no? a lo que es el ámbito de aplicación de esta norma.
como bien nos explicaban anteriormente, el sistema de gestión se basa en un enfoque del ciclo de Deming, ¿no? Que es el de planificar, el de hacer, el de verificar y actuar, ¿no? Entonces, lo que promueve esta norma es no seguir simplemente una serie de tareas o actividades que debo desarrollar, sino tengo que empezar a interrelacionar estos elementos justamente con el objetivo primordial de evitar accidentes o enfermedades. Entonces, hay que adoptar un sistema de enfoque, hay que adoptar un enfoque de sistema de gestión, ¿no? A partir de esta planificación, a partir de ir mejorando también continuamente, ¿no? Descubriendo ciertos errores o ciertas falencias que yo he llevado a través del año, ¿no? E implementando este sistema. El artículo 19, por ejemplo, nos habla de cómo participan los trabajadores en el sistema de gestión. A través de la consulta, a través de informarle al trabajador respecto a medidas de prevención, respecto a posturas de trabajo adecuadas, ¿no? Respecto a los implementos de seguridad que deben usar, ¿no? Capacitar a estos trabajadores, ¿no? Reunirlos, explicarles, ¿no? Cuáles son los posibles peligros, los posibles riesgos, qué medidas de control está tomando nuestra empresa, ¿no? Y todo ello. La consulta a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿De qué otra forma participa el trabajador? Cuando se realizan, por ejemplo, las convocatorias al comité de seguridad, ¿no? Que se realiza cada 2 años, ¿no? El reconocimiento y el funcionamiento del comité por parte, en este caso, del empleador, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Y lo cual evidencia que justamente el trabajador participa, ¿no? En la prevención. Y, por supuesto, ¿no? La identificación de peligros en cada puesto de trabajo. No hay nadie mejor, ni siquiera el mejor ingeniero del mundo puede decir de que conoce muy bien los peligros a detalle de todos los puestos de trabajo. Es por eso que se hace consulta con el mismo trabajador, con la experiencia que ellos manejan, con el ojo que ellos tienen. Se puede identificar muchos peligros, se puede, digamos, conocer también muchos riesgos a los que se exponen, poder ser evaluados y también, como no, concertar para llegar a medidas de protección que sean eficaces y eficientes, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos integrando al trabajador para que entre y participe en este sistema de gestión, ¿no? El artículo 21 nos habla de medidas de prevención y protección, ¿no? Ahora, el IPRC habla mucho sobre las medidas de protección, ¿no? Que tiene que ver con los diferentes peligros que puede haber de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, enfrentamos peligros físicos, como puede ser el calor, como puede ser el ruido, como puede ser la vibración, ¿no? Enfrentamos peligros químicos, podemos estar expuestos a polvos, podemos estar expuestos a vapores tóxicos, ¿no? Los peligros biológicos, como los diferentes agentes, virus, bacterias, ¿no? Que pueden, digamos, producir enfermedad, ¿no? En el trabajador. Peligros ergonómicos, que tienen que ver con la carga que uno levanta, con las posturas que uno adopta en el trabajo, con los movimientos repetitivos quizá de miembros superiores, ¿no? Con el estar mucho de pie, mucho sentado. Entonces, también son peligros, ¿no? Y los psicosociales, que tiene que ver mucho con la organización del trabajo, que tiene que ver mucho con la carga de trabajo que recibe un colaborador, un servidor, ¿no? Digamos también con la doble presencia también en algunos casos, es decir, los requerimientos de mi domicilio con los requerimientos del trabajo, a veces entran en conflicto, ¿no? Las relaciones sociales que llevo con mis compañeros de trabajo, con mis jefaturas, ¿no? O con mi personal subordinado, también es importante abordar, ¿no? O sea, todos esos son muchos tipos de peligros que pueden existir en el ambiente de trabajo. Ahora, ¿qué se hace frente a estos peligros? Lo que se hace es nosotros crear una barrera, ¿no? Una barrera que permita proteger al trabajador frente a la exposición de estos peligros, ¿no? ¿Y en base a qué se toman estas decisiones? En base a una jerarquía, ¿no? La jerarquía, ¿qué nos indica? Que de frente, si yo, por ejemplo, detecto un peligro físico, un ruido, ¿no? Un ruido de cierta maquinaria, ¿no? Que empiece a generar un ambiente ensordecedor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que normalmente se piensa? Bueno, entregarle un protector auditivo, ¿no? Y solucionar el problema, ¿no? Pero el enfoque no, el enfoque va más allá de que eso, ¿no? Es primero identificar el peligro, ¿sí? Conocer cuál es el riesgo, ¿sí? Es decir, cuando entre en contacto con el peligro, cuando se materialice esta fuente que puede ocasionar lesiones, ¿sí? Que viene a ser el riesgo, y tomar las medidas de control. Pero estas no son cualquier medida de control, ¿no? Tienen que, como les dije, seguir un patrón, seguir una jerarquía. Lo primero que se buscaría es eliminar el peligro, ¿no? Si, por ejemplo, vemos en esta imagen cómo los tiburones representan el peligro, entonces lo que haría, si el trabajador lo expongo ahí, es retirar los tiburones, eliminar el peligro, ¿no?
En muchos casos el peligro no puede ser eliminado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que reemplazarlos por otros que representen menos riesgo o menos peligro para el trabajador, ¿no? Otros que representen una menor amenaza, ¿no? Entonces, a eso se le llama sustituir el peligro, ¿no? También se puede adoptar, ¿no?, por medidas de control de ingeniería, que se encargan de aislar precisamente esta fuente de peligro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la imagen, ¿no?, una jaulita, ¿no?, en la cual se aísla el peligro, ¿no?, y ya no entra en contacto con el trabajador, ¿no? Entonces, también es otra medida que le sigue, ¿no? Siguiente a eso son las medidas administrativas, ¿no? Como por ejemplo poner letreros de prevención, capacitar al trabajador que es lo peligroso, ¿no?, para que opte o tome ciertos comportamientos que le ayuden a prevenir estas lesiones o enfermedades que puede ocasionarle, ¿no?, que se llaman controles administrativos. Utilizar, por ejemplo, procedimientos escritos de trabajo, ¿no?, utilizar nuestro I+C, ¿no? Son muchos, digamos, procedimientos administrativos que podemos optar. Y ya finalmente, ya cuando no se puede, digamos, realizar las acciones previas, se entrega recién el EPP, ¿no?, que es el equipo de protección personal. En seguridad, lo común es que hayan combinaciones de estas, ¿no? Por ejemplo, normalmente los controles de ingeniería son difíciles de optar porque son bastante costosos, ¿no? Entonces se opta a veces por la sustitución o por, digamos, los controles administrativos combinados con los equipos de protección personal. Entonces, eso es importante entender el artículo en las medidas de protección, ¿no?, en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo parte a partir de una política. Es decir, la política nos va a nosotros dar un marco general, ¿no?, del cual nosotros como institución, como empresa, como universidad, vamos a digamos, dirigirnos respecto a la prevención de riesgos laborales. Ya la ley nos dice que la política tiene que ser específica para la organización, tiene que ser concisa, es decir, de un tamaño bastante reducido, de un tamaño donde tenga las palabras, digamos, precisas, ¿no?, que comuniquen la idea, ¿sí? Debe ser accesible, fácilmente visible por los trabajadores o por otros que ingresen a nuestra universidad, ¿sí? Y también dice que debe ser actualizada periódicamente, ¿no? También es importante hacerle una revisión quizás anual, ¿no?, y ver qué cambios podríamos o qué otros puntos podríamos agregarle, ¿no? La participación en las decisiones, ¿sí?, que se hace a través del mecanismo conocido como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, promuevo un cierto programa de capacitaciones o formación al trabajador respecto a temas, ¿no?, en los cuales yo considero que son importantes, que deben abordarse, el Comité de Seguridad es quien revisa estos temas, ¿no? Es quien, digamos, puede conocer un poco más y ver si de verdad son adecuados, ¿no? Son adecuados de acuerdo al contexto, de acuerdo a los peligros de la organización, ¿no? Entonces, es importante cómo el comité se involucra, ¿no?, respecto a los planes de seguridad, respecto a los programas de seguridad y salud en el trabajo también, ¿no? También es importante las facilidades que debe dar el empleador para estos procesos de formación, ¿no?, de capacitación. Permitirle un horario dentro de la jornada de trabajo en el cual el trabajador pueda adquirir precisamente estos conocimientos para prevenir accidentes o enfermedades, ¿no? Entonces, hay que darle las facilidades, ¿no? Eso también nos describe la norma, ¿no? En cuanto a la organización del sistema de gestión, lo principal, ¿no?, sea en normas ISO, sea en la ley, sea en la OSHA, es el liderazgo, que en este caso tiene que ver mucho con el empleador respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pasa por una responsabilidad de él, ¿no?, quien asume el liderazgo y el compromiso de todas las actividades, ¿no? También necesitamos, claro, cómo no, la disposición del trabajador en la organización del trabajo, ¿no? Entonces, el empleador define qué requisitos de competencia se necesitan para determinada actividad. En caso de que haya una brecha, ¿no?, lo que hace el empleador es buscar precisamente cursos de formación, diversos dispositivos que ayuden digamos, a reducir esta brecha, ¿no?, en cuanto a las exigencias del puesto de trabajo y el perfil de nuestro trabajador, ¿no? La norma también nos habla de registros obligatorios que debe tener sí o sí todo sistema de gestión, ¿no?
Es precisar que las micro y pequeñas empresas han recibido registros, digamos, simplificados, ¿no? Para que lleven a cabo la gestión de su seguridad y salud en el trabajo. Pero en el caso común de todas las empresas, digamos, grandes, es llevar estos 8 registros de manera obligatoria, ¿no? Como por ejemplo el registro de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Cada vez que haya un accidente, cada vez que haya un incidente, cada vez que se, digamos, evidencie cierta enfermedad que puede ser producto del trabajo, se deben de utilizar estos registros para dejar un antecedente, ¿no? Para dejar, establecer también medidas correctivas, ¿no? Los registros de exámenes médicos que evidencian que el trabajador también pasa por estas evaluaciones, registros de auditoría que nos permiten a nosotros identificar si estamos cumpliendo precisamente con los diferentes elementos del sistema de gestión, ¿no? Registros para la entrega de equipos de protección personal, equipos de emergencia, ¿no? Si yo le doy a mi trabajador sus guantes, su casco de seguridad, la ropa de trabajo, tengo que evidenciarlo, ¿no? A través de un registro en el cual se vea, ¿no? Que se esté entregando al trabajador, se firme la recepción del trabajador, se coloque una fecha para cuándo también reponer estos EPPs, ¿no? También es importante. Estos EPPs tienen una vida útil, ¿no? Dependiendo de qué elemento sea, ¿no? Entonces también es importante abordar eso, ¿no? El tema de capacitaciones, ya lo habíamos visto, ¿no? Formar a los trabajadores respecto a los peligros, respecto a los riesgos, respecto a las medidas de prevención, ¿no? Las inspecciones internas de seguridad, ¿sí? Que la realiza en este caso el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encarga principalmente de verificar que haya todas las actividades se desarrollen de manera segura, ¿no? Por ahí si se detectan, por ejemplo, actos inseguros, si se detectan condiciones inseguras como cableados eléctricos, por ahí fugas de repente de líquidos, presencia de gases o vapores en cierto ambiente, ¿no? Falta de ventilación, de iluminación. Entonces, estas inspecciones internas nos van a permitir detectar estas deficiencias, ¿no? También, como no, es importante llevar a cabo las estadísticas de seguridad, ¿sí? Cuántos accidentes se están reportando por cierto mes, digamos, ¿no? Por cada mes, por cada año, ¿no? Cuántos incidentes, cuántas posibles enfermedades ocupacionales también se estén dando, ¿no? Para llevar, digamos, un control cuantitativo para saber si el siguiente año hemos mejorado o no, ¿no? También es importante, ¿no? Y también los monitoreos de los factores de riesgos laborales, ¿no? Existen factores o causantes, ¿no? De riesgos como son los biológicos, los ergonómicos, los físicos, los químicos, ¿no? Y a veces requieren de una metodología o de unas herramientas especiales para poder medir o evaluarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ruido, ¿no? Si yo quiero entrar a una planta, a una fábrica, entonces no puedo decir, de acuerdo a mis sentidos, a cuántos decibeles nos encontramos, ¿no? Entonces, para ello se utilizan equipos, herramientas como sonómetros, ¿no? Ciertas metodologías, ¿no? Que también deben abordarse para justamente evaluar, ¿no? Evaluar a qué nivel nos encontramos y si de repente cumplimos con lo mínimo que nos establece la norma, ¿no? Entonces, es importante llevar a cabo estos 8 registros obligatorios en un caso de una institución importante como la Universidad San Marcos, ¿no? La norma nos habla del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al comité? Ser mayor de 18 años y pertenecer o trabajar o ser trabajador, ¿no? Considerado trabajador. ¿Qué organizaciones las tienen? A partir de 20 trabajadores a más, tienen que establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tenemos de 19 a menos, ¿sí? Ya se establecen, digamos, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el reglamento de ley es quien nos describe específicamente cuáles son las responsabilidades o las funciones que debe cumplir este comité, ¿no? Hay que dar facilidades para que el comité cumpla con sus funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, inspecciones internas de trabajo, ¿no? Darle cierto horario para que puedan ellos hacer sus funciones, ¿no? Sabemos que existen capacitaciones especiales también para ellos, ¿no? Permitirles, como empleador, como jefaturas, darles el tiempo, ¿no? Para que puedan acudir a estas charlas. Entonces, el trabajador tiene una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, ¿no? En el caso de previa autorización del mismo comité, ¿no? Eso fue una modificación de la ley inicial, ¿no? Que era 29.783. Pasó otra ley que modificó y nos dijo, ya, previa autorización, recién vas a poder hacer tus labores como
digamos, una comisión dentro del comité, ¿no? Antes no pedía ese requisito, digamos, ¿no? Ahora abordamos las responsabilidades, en este caso, precisas del empleador dentro del sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, las instituciones de 20 a más trabajadores tienen que tener sí o sí un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un reglamento interno, en el que se especifique, por ejemplo, qué estándares de seguridad deben cumplir para determinadas actividades, ¿no? Cómo responder ante diferentes emergencias o contingencias que pueda haber, ¿no? Ahí tiene que describirse también la política, por ejemplo, ¿no? O las responsabilidades de yo que tengo como trabajador o el empleador, ¿no? Entonces, es importante que se entregue, ya sea virtual o físico, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Aquí está obligado también a brindar no menos de 4 capacitaciones al año, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones también no pueden ser cualquiera, ¿no? Tienen que ser más enfocadas, digamos, a los peligros o riesgos de los puestos específicos que se están abordando, ¿no? Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo adjunto al contrato también nos indican, ¿no? Si yo, digamos, ingreso a una empresa como nuevo a trabajar, me tienen que adjuntar al contrato de trabajo las recomendaciones necesarias de seguridad, ¿no? Respecto a la labor que voy a desarrollar. Las facilidades en los cursos de formación, claro, ¿no? Para que participen de las capacitaciones, de las charlas, brindar las facilidades y elaborar un mapa de riesgos, ¿no? Un mapa de riesgo es, digamos, una especie de plano que nos indica los determinados peligros que puede haber dentro de una zona de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una fábrica, ¿no? Ahí de repente en el plano se va a describir los diferentes espacios o zonas de trabajo y en cada una de las zonas de trabajo los peligros o riesgos a los que uno se expone, ¿no? Por ejemplo, puedes de repente estar cerca de una cámara de frío, ¿no? Ahí en el mapa me aparece, ¿no? Que estoy en peligro de bajas temperaturas, o si estoy cerca de maquinarias que tienen engranajes, que tienen correas, entonces también aparece un icono ahí en el mapa de posibles atrapamientos, posibles aplastamientos, ¿no? Entonces es digamos, una herramienta visual que nos ayuda a nosotros a prevenir riesgos, ¿no? Importante también conocer sobre los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos servicios, digamos, resultan de una forma apoyo técnico, ¿no? Respecto a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Como por ejemplo primeros auxilios, ¿no? Que podemos por ahí solicitar de repente a entidades muy conocedoras del tema, ¿no? Como son los bomberos, por ejemplo, ¿no? O entidades o prestadores de servicios de salud, ¿no? Para que nos ayuden para abordar esta problemática que es las contingencias que puede haber, ¿no? Accidentes y cómo actuar de manera oportuna, rápida, ¿no? También sobre la vigilancia de la salud y rehabilitación personal, ¿no? Es decir, conocer el estado de salud de los trabajadores con respecto a las condiciones de trabajo en las que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que trabaja con químicos, que esté expuesto a vapores, a humos tóxicos quizás, ¿no? A través de la vigilancia se hace una evaluación, digamos, de su sistema respiratorio, ¿no? Para ver en qué condiciones se encuentra y qué medidas debe adoptar, o en todo caso también indicarle si está apto o no está apto, o en este caso está apto con restricciones, ¿no? Eso lo realiza en este caso un profesional de la salud, ¿no? Servicios como el IPERC, ¿no? A través de un personal competente que se encarga de hacer las entrevistas, de hacer las verificaciones en campo, ¿no? De cuáles son los peligros y los riesgos a los que se expone un trabajador, ¿no? Y a través de esta metodología de IPERC, empezar a controlar o a planificar las medidas de control, ¿no? Los monitoreos, que tienen que ver con la parte técnica de evaluación de los diferentes agentes que hay en el lugar de trabajo, ¿no? Si estamos expuestos a químicos, ¿no? Hacer un monitoreo químico, biológico, si estamos de repente expuestos a agentes, ¿no? Patógenos, entonces a través de ciertas metodologías se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar. Lo mismo en el tema ergonómico y también, como no, el tema psicosocial, ¿no? A través de encuestas también se podría determinar, digamos, cuánta satisfacción o, digamos, a qué nivel de riesgo se expone un trabajador, ¿no? Respecto a las condiciones sociolaborales, ¿no? El tema del mantenimiento a prueba de equipos también, ¿no? Se realiza, por ejemplo, en fábricas, ¿no? Las pruebas de ensayo. El tema de ergonomía y el tema de capacitaciones, ¿no? También brindados por personal especializado, ¿no?
Ahora vemos los puntos, en este caso el punto que corresponde a lo que es planificación y aplicación del sistema, ¿no? Para la planificación, por ejemplo, tenemos como dos herramientas fundamentales el estudio de línea base de un sistema de gestión y también la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y toma de controles, ¿no? El IPRC. Entonces, estas dos herramientas van a ser un input, una entrada clave para desarrollar nosotros nuestros procesos de planificación. La línea base, ¿qué cosa es? La línea base es una lista que nos entrega justamente una resolución ministerial, ¿sí?, en la cual se detallan los elementos que nosotros debemos cumplir para, digamos, abordar la ley 29783, ¿no? Es como un checklist, ¿no? Entonces, a través de este checklist voy viendo si estoy cumpliendo o no con las diferentes exigencias que me determina esta ley, ¿no? Entonces, normalmente se hace un estudio de línea base cada año, ¿no?, para determinar cuál es el porcentaje de cumplimiento respecto a la ley, respecto al reglamento de seguridad, y yo como empresa, como institución, como universidad estoy cumpliendo, ¿no? El artículo 38 habla de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué nos permite esta planificación o a qué nos ayuda, ¿no? A cumplir con la normativa. Claro, existe la ley 29783, existen sus reglamentos, pero si yo estoy en un determinado sector, ¿no?, de la economía, por ejemplo, en minería, en hidrocarburos, en pesquería, ¿no?, o en industrias, tengo también mis propios reglamentos sectoriales que cumplir, ¿no? Entonces, hay que también pensar en ello, ¿no? Mejorar el desempeño laboral de forma segura, claro, y mantener los procesos productivos, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo no es que sea una piedra en el zapato, no es que busque trabar las actividades económicas, no, nada de ello, ¿no? Lo que busca es integrarse, lo que busca es precisamente a través del bienestar del trabajador, que éste también sea más productivo, ¿no? Que los procesos productivos se mantengan, ¿no? Si ocurre un accidente, si ocurre una falla, si ocurre algo, los procesos productivos se van a detener, ¿no? Van a generar costos adicionales, van a generar reprocesos, van a generar muchas cuestiones adversas, ¿no? Por ejemplo, un ambiente de trabajo hostil también, ¿no? La productividad baja, la ausencia del trabajador, ¿no? Ahí ya aparecen también ciertas enfermedades productos del estrés, ¿no? Entonces, es importante también conocer ello, ¿no? Los objetivos de planificar, principal, ¿no? Identificación y prevención y control, ¿no? Mejora de los procesos, ¿no?, a través de la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Es cuando, por ejemplo, ocurre una tarea diferente a las actividades que yo hago, ¿no? Esta tarea de repente involucra nuevos peligros, nuevos riesgos, entonces también tengo que saber gestionarlo, ¿no? De repente hago otra vez mi matriz hiper, de repente actualizo, ¿no?, la matriz, o elaboro un procedimiento escrito de trabajo específico para eso, ¿no? El tema de respuesta ante emergencias también es importante, ¿no? Ya sea de repente emergencias de tipo natural, ¿no?, como sismos, incendios, o también ciertos eventos o contingencias que puede haber como accidentes, ¿no? Adquisiciones y contrataciones también es importante, ¿no? En este caso la norma es muy clara, ¿no? Cuando un contratista o un tercero ingresa a nuestras instalaciones y realiza alguna actividad de trabajo, nosotros, ¿no?, como empleador principal, en caso de que ocurra un accidente o enfermedad, estamos como un responsable solidario, ¿no? Porque nuestro deber, de repente no era nuestro trabajador, ¿no? De repente era de la contratista, pero nuestro deber era velar precisamente porque esta contratista cumpliera con los diferentes protocolos de seguridad, con la diferente normativa en materia de seguridad, ¿no? Entonces, por ahí pasa un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que la ley aborda, ¿no?, el tema de adquisiciones y contrataciones, ¿no? Y la planificación en la participación y capacitación de los trabajadores, ¿no? Como otro elemento importante tenemos la evaluación, ¿no? ¿Cómo se evalúa el sistema de gestión? Es hora de hacer el examen, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta supervisión? Identificar fallas, ¿no? Cuando nosotros implementamos un sistema de gestión, difícilmente va a ser perfecto, ¿no? Difícilmente es perfecto. Incluso en muchas organizaciones que el implementar este sistema toma muchos años, ¿no? Entonces, la idea es de que año tras año se vaya mejorando, se vaya subsanando diferentes problemas que se han encontrado, ¿no?, a través de la identificación de fallas, ¿no? Establecer medidas preventivas y correctivas, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no?
Tenemos que investigar cuáles han sido las causas, ¿no? También ser proactivo para las medidas correctivas, ¿no? que se puedan originar. La información de los resultados, ¿no? Por ejemplo, la línea base, información de cuál es el cumplimiento, cuál es el porcentaje de cumplimiento que tenemos, ¿no? Cuántos son, por ejemplo, del I+C, cuáles son los riesgos críticos o los riesgos intolerables que se han encontrado, los riesgos importantes, ¿no? También es importante conocer esa información. Verificar la eficiencia de las medidas que se han tomado, ¿no? Y todo esto sirve de base para tomar decisiones, ¿no? Si tenemos deficiencias en cierta parte del sistema, entonces nos sirve para nosotros tomar de repente más importancia a esa deficiencia que tenemos, ¿no? Entonces es vital para tomar decisiones. Las auditorías, como les explicaba, es principalmente verificar que estemos cumpliendo con los elementos que nos indica la ley y el reglamento, ¿no? Y las investigaciones de accidente nos permiten a nosotros detectar cuáles son las deficiencias, porque un accidente ocurre por una falla en nuestro sistema de gestión, ¿no? De repente una falta de supervisión, de repente falta de entrenamiento al trabajador, de repente las condiciones en las que laboraba son insalubres, inseguras, ¿no? Entonces, estos accidentes precisamente ocurren por eso, ¿no? Por esas grietas que existen o esa fragilidad que pueda tener nuestro sistema de gestión. Y es por eso que es importante abordarlos para establecer o redefinir la estrategia que estábamos llevando, ¿no? Finalmente, luego de verificar qué acciones tenemos que tomar para mejorar continuamente en el tiempo, ¿no? Entonces, también la norma nos explica de cuáles son las disposiciones o qué es lo que tenemos que hacer para un mejoramiento continuo, ¿no? Al inicio de la planificación, lo que nosotros establecemos objetivos, ¿no? Los objetivos que buscan reducir los riesgos críticos, los objetivos que buscan de repente no rebasar ciertos límites permisibles, como por ejemplo en ruido o en gases tóxicos, ¿no? Objetivos en cuántos trabajadores capacitamos, ¿no? Todos esos objetivos definidos nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el próximo año ver si se han cumplido a medias, no se ha llegado a la meta, ¿no? Entonces es importante eso para el mejoramiento continuo. El I+C, ¿no? El I+C, que es una identificación de peligros, ¿no? Por cada actividad, como trabajador tengo diversas actividades, ¿no? Y cada una de esas actividades involucra peligros, involucra evaluación de riesgos, involucra controles que debo tener, ¿no? Entonces, este I+C no es que se haga una vez y ahí queda, ¿no? Sino que de repente en el otro año se evalúan y se ven, ¿no? Estos peligros se identificaron el año pasado, ¿no? Se identificaron los controles, o sea, se establecieron los controles, entonces tú te preguntas eso, ¿no? Y ves y verificas en campo, sí, se han tomado los controles, por lo tanto la evaluación de riesgo se va a reducir, ¿no? O en ese caso no se ha tomado controles, ¿no? Entonces es preciso hacer un seguimiento también en esa matriz, ¿no? Para saber si se está mejorando o no. El tema de la supervisión también es importante, ¿no? Verificar que el trabajador esté trabajando con sus implementos de seguridad, el trabajador esté, digamos, elaborando en condiciones seguras, ¿no? Las investigaciones de accidentes también que son importantes, ¿no? Como les dije, eso nos va a permitir detectar esas fallas o esa fragilidad que tiene nuestro sistema. Las recomendaciones de las auditorías, ¿no? Podemos hacer auditorías internas, es decir, de repente un personal nuestro o contratar a un externo para que evalúe cómo está nuestro sistema de gestión, qué tan saludable es, ¿no? Qué oportunidades de mejora hay, ¿no? Entonces, es importante también abordar estas auditorías, o también pueden ser auditorías externas, ¿no? Por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Podemos solicitar de repente la inspección, o un auditor del Ministerio de Trabajo y que él, digamos, evalúe, ¿no? Cómo estamos. También las recomendaciones del comité, ¿no? Los comités normalmente se reúnen de manera mensual, ¿sí? Y empiezan a identificar o a analizar los peligros o riesgos a los que se exponen los trabajadores, digamos, a ciertas regulaciones normativas también que van apareciendo, se van actualizando, ¿no? Por eso es importante también recibir las recomendaciones del comité, porque ellos son, en este caso, los representantes de los trabajadores, ¿no? Cambios normativos, como por ejemplo los que se vayan dando, ¿no? Hemos visto que la ley 29783 ha sufrido 2 cambios en cuanto a ley, ¿no? Ha recibido también diversos cambios también en el tema del reglamento, ¿no? El reglamento de ley, ¿sí?
Entonces, también es importante estar al día, estar actualizado respecto a estos cambios que hay, ¿no? Las inspecciones que las puede hacer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también son importantes para detectar qué mejoras podemos realizar, ¿sí? Y los acuerdos convencionales que podría darse de repente entre el comité, entre los empleadores, ¿no? Respecto a la prevención de riesgos. ¿Qué derechos y obligaciones tiene el empleador? Bueno, el rol del empleador principal es ejercer un liderazgo, ¿no? Es decir, el que toma la batuta, el que manifiesta su respaldo a las actividades de empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El que brinde, digamos, las facilidades, los recursos, no solo materiales, sino también humanos, ¿no? Para que, digamos, el sistema de gestión pueda implementarse de manera eficiente, eficaz, ¿no? Como obligaciones, se establece el artículo 49, garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todos, ¿sí? Ir perfeccionando los niveles de protección, eso es a través de la mejora continua, ¿no? que ya hemos visto, y gestionar el cambio, ¿no? Por ejemplo, si adquirimos nuevas maquinarias, si por ahí al trabajador se le cambia de tareas, ¿no? Ir gestionando también, ver cómo estos cambios pueden generar o pueden, digamos, exponer al trabajador a nuevos peligros o nuevos riesgos, ¿no? También practicar los exámenes médicos, ¿no? La elección y funcionamiento del comité y la capacitación, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención facultadas al empleador? Pues gestionar los riesgos, ¿no? Con gestionar los riesgos me refiero a identificar los peligros, evaluarlos, establecer medidas de control, ¿no? Ir haciéndole un seguimiento a estas medidas de control, porque a veces yo puedo implementar, ¿no? Las medidas que me han recomendado, ¿no? Pero pueden que no sean eficientes, ¿no? Entonces también tengo que verificar eso, ¿no? Diseño del puesto de trabajo, ¿no? Si un trabajador está, digamos, en un puesto en el que la altura del mobiliario es demasiado alto, las sillas no corresponden, digamos, con los parámetros de ergonomía que me dan la normativa, ¿no? Entonces yo tengo que hacerle unos cambios, unos ajustes, ¿no? Para que estas puedan, digamos, evitar ciertas dolencias, ciertas lumbalgias en el trabajador, ¿no? Actualizarse con los nuevos conocimientos, claro, ¿no? Actualizarse en cuanto a normativa y en cuanto a avances en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, existen ahora dispositivos que se usan en minería, ¿no? Que son como unos sensores que detectan que cuando el trabajador está durmiendo, ¿no? Sobre todo esos que manejan maquinaria pesada, ¿no? Entonces estos dispositivos se encienden, ¿no? Entonces son tecnologías nuevas que están ayudando justamente en la prevención de riesgos, ¿no? Establecer políticas claras de protección, ¿no? Política de seguridad y salud en el trabajo, políticas de repente de cero tolerancia, digamos, a actos inseguros, ¿no? Cosas así, ¿no? Capacitar y entrenar a los trabajadores, claro, brindarles los conocimientos, brindarles las competencias para facilitar la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entrenarlos también con respecto, por ejemplo, al manejo de extintores, respecto a cómo abordar situaciones de primeros auxilios, ¿no? La asignación de labores y competencias también nos habla el artículo 51. El empleador considera las competencias personales y profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud del trabajo al momento de asignarle las labores, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo decirle a un personal que está encargado de la limpieza de repente del local o del lugar de trabajo a que, digamos, repare cierto cable eléctrico o repare, digamos, alguna condición eléctrica insegura, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene las competencias para abordar ciertas actividades, ¿no? Entonces yo como empleador tengo esa responsabilidad justamente de verificar de que el trabajador cumpla con las competencias, con los conocimientos, con las habilidades necesarias para la labor que va a desempeñar, ¿no? Esto en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere, ¿no? También es importante brindar información sobre el puesto de trabajo, ¿no? En caso de que haya daños, también darle la indemnización por daños a la salud, ¿no? El deber de prevención bajo órdenes o ocasión del trabajo, ¿no? Por ejemplo, muchos trabajadores llegan a su lugar de trabajo y de repente son destacados a otro lugar, ¿no? Entonces, tú como empleador tienes que asegurarte que en ese otro lugar
el trabajador también tenga las medidas o la protección necesaria que requiere para salvaguardar su integridad, ¿no? Controlar y controlar y exposición a zonas de riesgo, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, una empresa de construcción tiene que limitar el acceso, ¿no? No cualquiera puede entrar, entonces las zonas de riesgo también tienen que ser controladas, ¿no? Evaluación de riesgos, ¿no? A través de cierta metodología podemos nosotros determinar cuál es la magnitud del riesgo a la que nos exponemos, ¿no? Que podría ser tolerables, ¿no? Que podrían ser triviales, que podrían ser moderados, importantes o digamos intolerables incluso, ¿no? La investigación de los daños a la salud también es importante, ¿no? La adopción de medidas, ¿no? Y el equipo de protección personal necesario para las actividades, ¿no? Los costos de acciones de seguridad que tienen que ser asumidos por la totalidad por el empleador, ¿sí? Irrumpir actividades cuando representan un peligro, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión un trabajador estaba utilizando un taladro eléctrico y, digamos, no tenía guantes, no tenía calzado de seguridad, estaba en chancletas, estaba con short, o sea, cuando hay un peligro inminente hay que cortar la actividad, ¿no? Hay que detener esta situación, ¿no? La evaluación de los factores de riesgo para la procreación, también, ¿no? Identificar ciertos agentes que puedan, digamos, afectar, ¿no? El proceso de fecundación, de procreación, ¿no? En caso de las mujeres, ¿sí? O también de los varones. Hay que reconocer identificar estos agentes que puedan ocasionar ese daño, ¿no? El enfoque de género y protección a trabajadoras y adolescentes, también, ¿no? Es importante. La ley describe que un trabajador adolescente es a partir de los 14 años, ¿no? Hasta los 17, en los cuales ellos no pueden estar sometidos a ningún tipo de actividad de alto riesgo, ¿sí? Y el enfoque de género orientado a las diferencias que tenemos, ¿no? En este caso como hombres y mujeres en cuanto, por ejemplo, a la fuerza, ¿no? En cuanto al levantamiento de cargas, ¿no? Entonces también ya se establece una diferencia ahí, ¿no? Seguridad para contratistas, claro, ¿no? Lo importante es coordinar con empresas contratistas terceras, ¿no? Con respecto a la prevención de los riesgos de sus propios colaboradores, ¿no? Prevenir en el origen, ¿no? Que tiene que ver con las fuentes, ¿no? Ya vimos esas maquinarias, por ejemplo, ¿no? Colocarles de repente guardas de seguridad, ¿no? Colocar de repente enjaular ciertas maquinarias que emiten demasiado ruido, ¿no? Ponerle pantallas que aíslen el ruido, ¿no? Entonces, prevenir en el origen es importante también, ¿no? Cambios en las operaciones y procesos. Claro, ¿no? Los cambios pueden generar nuevos riesgos, nuevos peligros, ¿no? Y la información y capacitación a todos los trabajadores, ¿no? En cuanto a derechos y obligaciones que tiene el empleador, bueno, puede comunicarse con inspectores de trabajo, ¿sí? Tiene que brindar protección contra actos de hostilidad, ¿no? A veces hay muchos trabajadores que indican situaciones riesgosas, ¿no? Para ellos mismos o para sus compañeros, y a veces son, digamos, un tanto hostigados, ¿no? Por su propio empleador, por sus propias jefaturas, ¿no? Para que, digamos, se eviten de repente esos costos, ¿no? Que puedan generarse. Participación en capacitaciones, ¿sí? Y participación en I+C, ¿no? La adecuación del trabajador al puesto de trabajo, la protección de los trabajadores contratistas, el derecho a examen de factores de riesgo, los monitoreos, ¿no? En cuanto a obligaciones del trabajador, tenemos que tienen que cumplir con las instrucciones y sus reglamentos, ¿no? Nosotros tenemos un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El cual establece parámetros que uno como trabajador debe leer y debe cumplir, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, utilizar equipos o maquinarias para las cuales hemos sido autorizados, ¿no? En las cuales tenemos las competencias adecuadas. Entonces, eso es algo que tenemos como obligación como trabajador, ¿no? El uso adecuado de equipos de protección personal, ¿sí? A los cuales también fueron autorizados, ¿sí? Comunicar y cooperar entre investigaciones de accidentes, ¿no? Muchos trabajadores a veces
digamos, no colaboran con estas investigaciones, ¿no? A pesar de que han presenciado, digamos, un accidente, algún evento adverso, y algunos no colaboran en la comunicación, ¿no? Que los trabajadores también se sometan a exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Eso también es una obligación que tiene el trabajador de acuerdo a la normativa, ¿no? Obviamente los resultados de estos exámenes no pueden ser, digamos, publicados, por decir de alguna forma, ¿no? Tiene que tratarse de manera confidencial, ¿no? Entre el médico y el trabajador, nada más, ¿no? Lo que sí el médico ofrece son reportes, digamos, globales respecto a la situación o el estado de salud de los trabajadores, ¿no? Pero más no puede, digamos, publicar o puede exponer, ¿no? Los resultados de un trabajador en particular, ¿no? También hay que participar en los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En las votaciones, o por qué no, también siendo como miembro del comité, ¿no? Entonces, eso también es una obligación del trabajador. Comunicar situaciones de riesgo, ¿no? En las cuales se puede exponer él o sus compañeros o un trabajador contratista. Entonces, un trabajador también tiene la obligación de comunicar estas situaciones riesgosas, ¿no? Y siempre responder con la veracidad, ¿no? Por ejemplo, si un inspector de Sunafil o de Servir, no, un inspector, perdón, de trabajo, ¿no? Que puede ser el ministerio, venga y solicite de repente digamos, una comunicación con un trabajador que ha sido afectado o un trabajador que ha presenciado cierto acto, entonces siempre tiene que responder con la veracidad del caso, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones que debe tener el trabajador, ¿no? La ley también nos habla un poco de qué es preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? En este caso, el empleador debe adoptar las siguientes disposiciones, ¿no? En materia de prevención. Los medios de comunicación interna y la coordinación necesaria ante situaciones de peligro, ¿no? Ante situaciones de contingencia, como por ejemplo sismos, ¿no? Como por ejemplo incendios. También el empleador tiene que ofrecer estos servicios de primeros auxilios, ¿no? Tiene que brindar capacitación para formar brigadas en cuanto a extinción de incendios, en cuanto a labores de evacuación, ¿no? Y informar y capacitar a todos los miembros de la organización, ¿no? O sea, esto también es como obligaciones, digamos, ante emergencias por parte del empleador. Las labores inspectivas que corresponden en este caso al Ministerio de Trabajo podrían tener ciertos orígenes, ¿no? Que podrían ser a través de denuncias. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo podría, por orden de ciertas autoridades, hacer inspecciones, ¿no? Solicitud fundamentada de otro órgano del sector público. Un trabajador también puede denunciar, ¿no? Un empleador puede denunciar al Ministerio de Trabajo y esto podría llegar a ser una labor inspectiva, ¿no? Por decisión interna también del sistema inspectivo de trabajo, cuando por una orden se descubran hechos contrarios al ordenamiento jurídico o a petición de empleadores, trabajadores y sindicatos, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con las regulaciones respecto al cumplimiento normativo, ¿no? Se dan. Entonces, tiene diversos orígenes, ¿no? Sin embargo, lo que se recomienda es que los trabajadores ante una situación de peligro, ante una situación de riesgo, puedan, digamos, tratar de coordinar con su empleador, con sus jefaturas para justamente abordar estos peligros, ¿no? En este caso no se recomienda ir directamente, ¿no? A órganos de servicio o órganos de Sunafil para abordar estos temas, ¿no? Ya en caso de que no se llegue a una solución o no se llegue a abordar el peligro o el riesgo, yo creo que sí es importante ya tomar estas acciones, ¿no? Respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha recibido 2 modificaciones. Por favor, ¿alguien tiene el audio prendido? Ya, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha recibido o ha sufrido 2 modificaciones, ¿no? A lo largo en 2014 y en el 2021. En el 2014 principalmente que ya el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo podría ser, digamos, abordado por terceros, ¿no? Abordado por terceros mediante un contrato de prestación de servicios, ¿no? Les da esa facultad, ¿no? A los empleadores, pero esto no significa de que ellos se van a evadir la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad la responsabilidad de prevención sigue con el empleador. Sin embargo, ellos pueden, digamos,
terciarizar esos servicios de lo que es implementación, seguimiento y mejora del sistema, ¿no? Como les hablaba también, las micro, pequeñas y medianas empresas ya no necesitan de los 8 registros obligatorios, sino usan ya registros simplificados, ¿no? Respecto al comité, antes el comité podía, digamos, abordar las funciones o, digamos, o ciertos miembros del comité, ¿no? Podrían, digamos, realizar inspecciones internas, investigaciones por cuenta propia, pero en este caso ya la ley en esta modificación nos pide sí o sí la autorización del mismo comité, ¿no? Cuando no sean consideradas de alto riesgo, los exámenes médicos, ¿no? También antes eran obligatorios de entrada, cada año y luego de salida, ¿no? Es lo que se interpretaba, ¿no? Sin embargo, gracias a esta actualización, ya los exámenes médicos, en el caso de trabajadores que no sean considerados de alto riesgo, iban a ser cada 2 años, ¿no? Y los de salida iban a ser facultativos, es decir, entre el empleador y el trabajador, ¿no? Se podían poner de acuerdo, ¿no? En el caso de que ocurra un accidente y el trabajador deba ser transferido precisamente por este evento, la ley ya nos hablaba, ¿no? De que sí, el trabajador tiene que ser, en este caso, reubicado, sin menoscabo de sus derechos remunerativos, es decir, no puede ganar menos, ¿no? Entonces, esto ya estaba, digamos, definido en la ley. Sin embargo, la modificatoria dice, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente, ¿no? Otro punto importante es el cambio también respecto a los castigos penales que había, ¿no? En el caso antes de un accidente mortal, el empleador podría recibir una pena privativa de 5 a 10 años, ¿no? Pero ahora, con esta modificación que fue realizada en el 2014, ya se excluyeron o sea, la pena privativa fue de 1 a 8 años, ¿no? De 1 a 4 en caso de inobservancias a los elementos del sistema de gestión, de 3 a 6 en caso de que ocurra un accidente o con lesión grave, ¿sí? Y de 4 a 8 en caso de que ocurra un accidente mortal, ¿no? Producto de justamente la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En el año 2021, la ley 31246 hizo una modificatoria a la ley 29783, ¿no? En 2 aspectos, ¿no? Uno que fue lo que nos trajo la pandemia, ¿no? Es decir, ya que en situaciones de emergencia es el empleador quien realiza una vigilancia epidemiológica para prevenir la propagación de enfermedades, ¿no? Ya se le adjunta esta responsabilidad, ¿sí? Gracias a esta normativa. Y también que los equipos de protección personal no deben afectar o no deben suponer un costo para el trabajador, ¿no? Anteriormente la ley indicaba de que sí, no tienes que proporcionar equipos de protección personal, ¿no? Pero en algunos casos a veces se hacía descuento, ¿no? De cierta paga del trabajador. Entonces, ya acá fue la norma más explícita, ¿no? Respecto a ello. Ya no dejó a interpretaciones. Y también que estos EPPs cumplan con las normativas peruanas, técnicas peruanas, ¿no? Tenemos ahí INACAL, por ejemplo, ¿no? Bueno, finalmente vamos a cerrar esta charla con un pensamiento que es de Arthur Schopenhauer, que dice que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, ¿no? Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta capacitación. Ya voy a dar pase a la presentación para ver y abordar ciertas preguntas que ustedes quisieran hacer. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. Por favor, pasamos a la ronda de preguntas. Participantes, por favor, si pueden habilitar sus audios para hacer las consultas del caso o en todo, habilitar el chat para poder consultar. Muchísimas gracias. Ingeniero, tenemos una consulta de Gladys Carmen. ¿En el sector público también se puede pedir la inspección o es solo para el sector privado? Muchas gracias. Respecto al sector público, claro, ¿no? Todos pueden pedir una labor inspectiva por parte del Ministerio de Trabajo. Pero como les digo, se recomienda que esos problemas o esos peligros o esos riesgos que se han encontrado, se han evaluado, se traten de resolver de manera interna, ¿no? Entre la organización y en este caso los trabajadores. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, no se tomen las medidas o se dé inobservancia de parte del empleador,
yo creo que ahí sí podría ser oportuno, ¿no? Hacer una denuncia, o hacer llamadas a inspecciones de trabajo, ¿no? ¿Alguna otra consulta, participantes? Muchísimas gracias. Ingeniero, Verónica Castillo indica, me gustaría consultar respecto a las evaluaciones de riesgo psicosociales. ¿Con qué frecuencia deben realizarse y según la ley? Muchas gracias. Ya, ustedes saben que hay una matriz IPRC. Esta matriz IPRC detecta peligros, ¿no? Los peligros son de diversos tipos. Uno de esos tipos es, por ejemplo, el psicosocial, ¿no? Entonces, al hacer consultas con los trabajadores, de repente nos dicen, no, sí, que el ambiente de trabajo es muy pesado, de repente nos quedamos muchas jornadas o muchas horas laborando, de repente no hay una desconexión digital, ¿no? Entonces, de manera cualitativa, uno va interpretando estos problemas y los va colocando en la matriz, ¿no? Entonces, de alguna forma se puede evaluar digamos, de manera rápida, digámoslo así, ¿no? Pero en caso, cuando revisemos la matriz, ¿no? Y detectemos estos problemas, lo que se hace es utilizar metodologías, ¿no? Por ejemplo, hay un estándar que se llama ISTAS 21, ¿no? Que es el que detecta, digamos, factores de riesgo psicosocial en el personal y que evalúa ciertas dimensiones, ¿no? Como por ejemplo la carga o la exigencia mental o emocional que corresponde a un trabajo, evalúa también, por ejemplo, la calidad del liderazgo, evalúa las relaciones sociales con los compañeros, evalúa la doble presencia, evalúa si el trabajador también está conforme con respecto a su salario o a sus remuneraciones. Entonces, es una herramienta también importante y buena, ¿no? Respecto a la frecuencia, como les digo, ya la matriz IPRC nos va a dar ciertos indicadores que nosotros podríamos aplicarlo de repente una vez y de repente al próximo año y ver si el nivel de riesgo ha aumentado, ha disminuido, ¿no? A través de las medidas que se han debido adoptar en el momento oportuno, ¿no? Ingeniero William Palacios indica, ¿qué se podría hacer si trabajamos en una construcción antigua, pero por disposición del Ministerio de Cultura no se puede hacer ningún tipo de remodelación, porque se prohibió afectar el patrimonio? Muchas gracias. Bueno, en el caso de construcciones, infraestructura, el IPRC nos podría dar también, ¿no? Un indicador, ¿no? Respecto al peligro que puede suponer el colapso de estas construcciones. Sin embargo, tiene que hacerse una evaluación técnica, ¿no? Respecto a ello. Y, por supuesto, promover digamos, las medidas de control, ¿no? Si hay que reflexionarlas o digamos, de repente ya no habitarlas, porque lo principal es cuidar la integridad del trabajador, ¿no? O sea, no podemos, digamos, relegar, ¿no? La integridad, la salud o el bienestar de un trabajador por un tema histórico, ¿no? Entonces, como les digo, tiene que ser evaluado por un personal técnico especializado, ¿no? Y llevar ese informe, ¿no? Para ver qué medidas se pueden tomar, tomando como primordial la salud o el bienestar del trabajador, ¿no? Ingeniero, Verónica Castillo indica también que si no se aplican las evaluaciones, ¿cuál sería la sanción? Muchas gracias. Perdón, ¿puede repetir, por favor? Si no se aplican las sanciones, las evaluaciones, perdón, ¿cuál sería la sanción? Van a necesitar papel. En lo que usted consultó respecto a las evaluaciones de riesgos psicosociales. Las sanciones están, digamos, tipificadas en la Ley de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? No hay, digamos, una normativa clara respecto a cómo se debe abordar los riesgos psicosociales, ¿no? Normalmente lo que se busca es crear un ambiente saludable, un ambiente en el que se pueden desarrollar las actividades de manera normal, ¿no? Sin embargo, no existen, digamos, regulaciones respecto al nivel, ¿no? No es como, por ejemplo, en el ruido, ¿no? En el ruido ya está establecido que 85 decibeles para 8 horas es lo que la norma indica, ¿no? En el caso de psicosociales, no, digamos, no tenemos todavía claro un panorama respecto a cuáles son los niveles mínimos, ¿no? Porque a veces se supone una evaluación subjetiva, ¿no? Tiene todavía ciertos detalles que mejorarse, ¿no?
¿Alguna otra consulta, participantes? Muchas gracias. Ingeniero, parece que todo está claro. ¿Algo más que agregar para terminar la ponencia? Muchísimas gracias. Bueno, agradecer principalmente a las autoridades, a ustedes por estar presentes, por estar interesados, ¿no?, en conocer cuál es el marco legal que envuelve todo lo que es prevención de riesgos laborales, ¿no? Sabemos que es una labor bastante difícil, ¿no? Porque lo que es seguridad y salud normalmente se relega como, podemos decir, como lo último, puede ser como la última rueda del coche, ¿no? Porque no se enfoca mucho en la producción, digamos, ¿no? Pero cuando ocurren las consecuencias, ¿no?, es donde, digamos, ya se empieza a notar o se empieza a ver la relevancia que tenemos, ¿no? Nada, más que nada saludar, agradecer su presencia y estar atento a las próximas capacitaciones que vamos a ver, ¿no? Podemos abordar un poco más sobre el I+C, sobre un poco más sobre algunos factores biológicos, físicos, químicos que pueda haber, ¿no?, que podamos estar expuestos en la universidad. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Y reciban cada uno de ustedes buenas tardes. Agradecemos la brillante ponencia del ingeniero Elvis Roberto Chonta sobre el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que es muy importante para todos nosotros, y también, como indicó el ingeniero, seguiremos haciendo capacitaciones durante este año. Los invitamos a visitar nuestra página web. Muchísimas gracias. Pueden habilitar sus audios para agradecer al ingeniero. Buenas tardes. Y también agradecemos a RTV San Marcos y a la Oficina de Imagen Institucional de la Oficina de Comunicaciones. Muchas gracias. Gracias. Participantes, por favor, no olvidar llenar la encuesta de asistencia con sus datos personales para no tener ninguna clase de problemas al emitir las constancias. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias.